Buen día mis amigos, con ustedes nuevamente para hablar de ciclismo, pero antes les pido que se suscriban a este canal y que compartan esa información con sus amigos en las redes sociales. Vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de Giro de Italia, pero primero vamos a hablar de Daniel Felipe Martínez, el hombre ciclista de Soacha, que se están haciendo críticas al respecto de él, específicamente Johan Brunil, que fue el director del equipo US Postal, donde militaba Lance Armstrong, criticó duramente a Daniel Felipe Martínez, que es una decepción su trabajo en el Giro de Italia. Obviamente lo dice porque ha perdido bastantes posiciones en la clasificación general y que fue subcampeón el año pasado, entonces que una total decepción. Al respecto yo digo que si Daniel Felipe Martínez con su trabajo hace que Primo Roglic sea el campeón del Giro de Italia, entonces no será ninguna decepción. Esos comentarios de Johan Brunil causaron bastante revuelo, bastante rechazo por muchos de los aficionados al ciclismo colombiano, entonces eso era lo que tenía que comentar sobre Daniel Felipe Martínez, que esperamos que ese trabajo que está haciendo, a pesar de que no vaya a buscar posiciones en la clasificación general, pero que ese trabajo pueda servir para que Primo Roglic gane el Giro de Italia, pues entonces habrá cumplido muy bien su papel en este Giro de Italia. Ahora sí vamos con la etapa número 6, que fue el día de ayer. Y era un recorrido de 228 kilómetros entre Potenza y Nápoles, y tenía dos puertos de montaña, uno de segunda, uno de tercera, y por lo demás hacia la meta era un terreno bastante plano, que era complicado por las caídas que se podían presentar. Se lanzaban dos hombres en fuga, Enzo Paleni y Taco Van der Horn, que habían alcanzado una renta bastante pequeña. Alcanzaban el minuto y medio y volvían y les recortaban tiempo, y luego esta carrera se tornó traumática, ya que hubo una caída grande, importante y tremenda en el kilómetro 70 para la meta, por lo que los comisarios, de acuerdo con los organizadores y los hombres de la general, decidieron pausar la carrera, o sea, neutralizarla, y finalmente pues volvieron y la soltaron a falta de unos kilómetros para la meta. Primero soltaron a los hombres que iban en fuga y luego al pelotón para conservar esa diferencia que habían sacado, pero obviamente pues después fueron alcanzados y se dio un sprint final, aunque la organización decidió no dar puntaje a ese último sprint intermedio, lo mismo que a las bonificaciones que se daban en la meta. No se dieron las bonificaciones, por lo que la clasificación general quedó igual. Entonces el ganador que se dio en esta carrera fue Caden Groves del Alpecin de Seuni con 4 horas 59 minutos 52 segundos, segundo para Milan Pretin de Cofidis, tercero para Paul Magnier de Soudal Quickstep, cuarto para Max Canter de XDS, quinto para Giovanni Lonardi de Team Portivisi Malta, sexto para Michael Soulard de Pro Cycling, de Tour Pro Cycling, séptimo para Martin Marceluzzi de BF Group, octavo para Luca Mossato del Arkea, noveno para Matters Kobecar del Bahrein y décimo para Olaf Koil de Team Visma. Eso es lo que tiene que ver con la clasificación de la etapa. En la posición 15 llegó el venezolano Luis Aular. Y lo que se refiere a la clasificación general, pues no se dieron puntos, no se dieron bonificaciones, y sigue líder Matt Pedersen de Lidl Trek con 20 horas 11 minutos 44 segundos, segundo para Primo Roglic de Red Bull a 17, tercero para Matías Basek de Lidl Trek a 24, cuarto Brandon McNulty, el norteamericano del UAE Team a 31, quinto Isaac del Toro, el mexicano del UAE Team Emirates a 32, sexto para el español Juan Ayuso
de White Team Emirates a 35. Séptimo, Max Paul de Team Picnic a 43. Octavo para Antonio Tiberi de Bahrain Victorious 44. Noveno para Michael Storer de Tudor Pro Cycling a 46. Y décimo para Giulio Pellizzari de Red Bull Bora a 50. En la posición 13 se mantiene Richard Carapaz del Education Easy Post a 56. En la posición 17, Orluis Aular ascendió una casilla no por clasificación, sino por de pronto algunos retiros que se presentaron. En la posición 17, Orluis Aular de Movistar Team. Lo mismo, Egan Bernal ascendió una casilla y ahora está en la posición 19 de Ineos Grenadier a 107. Entonces, esas son las posiciones de la clasificación general. Lo que se refiere al perfil de la etapa número 7 son 158 kilómetros y el gran contacto con la montaña. Esta etapa tiene bastante montaña. Se encuentra el primer puerto de tercera categoría al inicio, casi al inicio de la etapa, Rocarazo, 7.8 kilómetros, 5.8% de inclinación, bastante duro ese puerto, que de ahí podría ya soltar a los velocistas. Luego se desciende y se encuentra un sprint intermedio, Salmona. Luego se asciende a un puerto de segunda categoría, Monte Urano, 4.6 kilómetros, 9.2% de inclinación, también está bastante duro ese puerto. Luego descenso, se asciende a otro puerto de segunda categoría, Vado de la Forela, 5.7 kilómetros, 5.1% de inclinación. Luego un sprint intermedio, el segundo del día, Ovidoli. Luego descenso, se afronta otro puerto no categorizado. Luego se sigue descendiendo, se afronta una bonificación especial, Tagliacozzo, y luego sí, de ahí va hacia el último puerto de primera categoría, que son 11.9 kilómetros, 5.6% de inclinación. Entonces tiene bastante longitud ese puerto, y obviamente que allí van a estar los escaladores buscando posicionarse en la etapa, buscando un triunfo de etapa. Ganador de esa etapa podría ser Primo Roglic. También está Juan Ayuso, el español. Podría también estar el mexicano Isaac del Toro. Entonces ahí está abierta la posibilidad para varios escaladores que puedan hacer una buena actuación en ese puerto. Esperemos que Egan Bernal esté también por allí buscando posicionarse en esa etapa y buscando también posicionarse bien en la clasificación general. Es lo mismo que Iner Rubio, buscando triunfo de etapa y buscando posicionarse en la clasificación general. Entonces esa etapa va a ser un cambio total en la general, ya que ya se van a ubicar en los primeros puestos los escaladores, y los hombres que están allí que no son escaladores van a quedar rezagados, empezando por el líder Matt Pedersen, que no creo que aguante toda esa montaña y puede perder su liderato el día de hoy. Entonces ahí está rifado el liderato. Podría ser Primo Roglic, que se hiciera con el liderato, podría ser Juan Ayuso, podría ser incluso Isaac del Toro, que también buscará ese liderato. Así que ahí están las posibilidades abiertas. Entonces eso es todo. Gracias por su atención, gracias por compartir, y les pido nuevamente que se suscriban a este canal si no lo han hecho, y que compartan esa información con sus amigos en las redes sociales. Gracias y hasta la próxima.